Literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. La literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantasioso sobre la razón, mezclar la tragedia con la comedia, exponer emociones exaltadas y presentar un espíritu rebelde, entre otros. Historia. Culturalmente, el siglo XVIII estuvo marcado por el iluminismo, que preconizaba el triunfo de la razón sobre el fanatismo, la libertad del pensamiento y la fe en el progreso como nuevo sentido de la historia. O sea, la religión estaba perdiendo su influencia pública y era confinada a la esfera privada. Algunos críticos consideran Baladas líricas de 1798 de William Wordsworth y Samuel Coleridge la primera obra de este movimiento, pero otros mantienen que apareció una década antes con las obras de Robert Burns, William Blake y Mary Wollstonecraft. El romanticismo se extendió también a Estados Unidos, tuvo su apogeo en España para 1830, pero durante un periodo reducido, de más o menos una década, ya que en 1840 en este país se hablaba del realismo, y en Latinoamérica el romanticismo tomó la forma del indigenismo y pasado nacional. Pero ahora vamos a hablar sobre el romanticismo en Inglaterra. El romanticismo comenzó en Inglaterra casi al mismo tiempo que en Alemania, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya había dejado sentir un cierto apogeo reaccionario por la Edad Media y una nueva sensibilidad melancólica había sido explorada por los llamados poetas de cementerio. La segunda generación romántica fue llamada despreciativamente Escuela Cockney por los clasistas. Entre sus miembros descollaban Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley y John Keats. Todos sabemos de quién estoy enamorada, ¿no, Marco? Del antiguo poeta John Keats. Después vinieron el narrador Thomas de Quincey y los ya postrománticos Elizabeth Barrett Browning y su marido Robert Browning. Este último creador de una forma poética fundamental en el mundo moderno, el monólogo dramático. En narrativa destacan el escocés Walter Scott, creador del género de novela histórica moderna, con sus ficciones sobre la Edad Media inglesa y escocesa, imitadas en todo el mundo y hasta en la propia Escocia por Robert Louis Stevenson, y otro nuevo género dramático, las novelas góticas. Características de la literatura del romanticismo. En las obras se acentúa la importancia de las emociones y de los sentimientos. Se imponía la originalidad. Las obras exponían un gusto por los temas misteriosos. Cultivó el género poético y narrativo. Se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y lo romántico. Los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño. Autores de la literatura del romanticismo. Autores ingleses: Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Blake y Jane Austen, entre otros. Autores estadounidenses: Edgar Allan Poe, James Cooper, entre otros. Y obras literarias del romanticismo: Orgullo y Prejuicio, Moby Dick, Lolita, La Divina Comedia y 100 años de soledad. En conclusión, el romanticismo fue una reacción filosófica a las décadas anteriores en las que dominaba la razón y el pensamiento racional, y se valoraba el sentimiento y la intuición sobre la razón. Hubo muchos cambios gracias a este movimiento, como la revolución industrial, que hizo que las viejas formas de hacer las cosas ahora fueran irrelevantes, y el trascendentalismo llegó a América desde Europa.